Erik Thorvaldsen, más conocido como Erik el Rojo, fue una figura prominente en el mundo nórdico a finales del siglo X. Su historia, entretejida con una mezcla de hechos históricos, sagas y leyendas misteriosas, describe a un hombre tanto reverenciado como temido. Desde su nacimiento en Noruega hasta su muerte en Groenlandia, la vida de Erik estuvo marcada por la exploración y una búsqueda implacable de nuevas tierras. Quédate con nosotros hasta el final mientras relatamos la travesía de Erik el Rojo. Erik nació alrededor del año 950 de la Era Común en el terreno accidentado de Noruega, una tierra conocida por sus inviernos severos y normas sociales igualmente estrictas. Su padre, Thorvald Asvaldsson, era un caudillo por derecho propio, pero llevaba la carga del derramamiento de sangre. Según las sagas, Thorvald fue desterrado de Noruega por cometer homicidio, un hecho no raro en la era vikinga, donde las disputas a menudo terminaban en muerte en lugar de reconciliación. Este exilio fue crucial en la vida de Erik, ya que lo puso en un camino de vagabundeo y desplazamiento. Obligados a abandonar Noruega, la familia se mudó a Islandia, un asentamiento relativamente nuevo para los pueblos nórdicos en ese momento. El paisaje volcánico y aislado de Islandia solo permitía la supervivencia de los más duros, y fue en este entorno inhóspito donde Erik creció, aprendiendo las habilidades del mar, la espada y el estricto código de honor vikingo. La vida de Erik en Islandia, al igual que la de su padre en Noruega, estuvo marcada por la violencia. Se casó con una mujer llamada Tjodild y tuvieron varios hijos, incluido el renombrado explorador Leif Erikson. Sin embargo, el temperamento volátil de Erik pronto lo metió en problemas. Alrededor del año 980 de la Era Común, se vio envuelto en una serie de disputas que culminaron con su propio exilio de Islandia. Una de las disputas involucraba un conflicto por unos botes prestados, lo que escaló en violencia y resultó en la muerte de 2 hombres. Como consecuencia, Erik fue sentenciado a la proscripción, un castigo severo que lo convertía en un blanco para cualquiera que quisiera matarlo sin enfrentar consecuencias legales. Desterrado de Islandia, Erik no regresó a Noruega. En su lugar, decidió explorar una tierra hacia el oeste, un lugar del que circulaban rumores misteriosos de ser un territorio helado. Esta tierra era Groenlandia, que se convertiría en el nuevo hogar de Erik y en el centro de su legado. La travesía de Erik hacia Groenlandia es una de las historias más notables de la exploración vikinga. Zarpó con varios barcos, llevando a su familia, seguidores y ganado. El viaje fue peligroso, marcado por tormentas y la amenaza constante de perderse en las vastas y heladas aguas del Atlántico Norte. Al llegar, Erik y sus seguidores establecieron 2 asentamientos principales, el asentamiento oriental, cerca de la actual Qaqortoq, y el asentamiento occidental, cerca de Nuuk. Estos se convirtieron en las primeras colonias europeas conocidas en América del Norte, precediendo a Colón por casi 500 años. Erik nombró la tierra Groenlandia, una estrategia astuta para atraer a más colonos, aunque la tierra era cualquier cosa menos verde, dominada por hielo, nieve y terrenos rocosos. Durante la época de Erik, el clima era un poco más cálido que hoy en día, lo que permitió algo de agricultura, aunque la vida era indudablemente dura. Erik gobernaba Groenlandia con mano firme, convirtiéndose en el líder de los colonos y en una figura clave para la supervivencia de las colonias. Sin embargo, su liderazgo no estaba exento de controversia. Algunos relatos sugieren que Erik era despiadado, imponiendo su voluntad a través del miedo y la violencia, al igual que los caudillos de su tierra natal. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Erik el Rojo es su conexión con la exploración de Vinland, una tierra al oeste de Groenlandia rica en recursos. Vinland, identificada por muchos académicos como parte de la actual Terranova en Canadá, fue descubierta por el hijo de Erik, Leif Erikson. Sin embargo, algunas sagas insinúan que Erik podría haber jugado un papel en esta exploración. Según una versión, Erik iba a liderar la expedición a Vinland, pero fue impedido por un accidente. La historia cuenta que Erik se cayó de su caballo justo antes de que comenzara el viaje,
un incidente que interpretó como un mal presagio, lo que lo llevó a quedarse atrás. Su decisión permitió que Leif liderara la expedición, lo que finalmente resultó en el descubrimiento de Vinland. El misterio que rodea el posible papel de Erik en la exploración de Vinland añade un nivel adicional de intriga a su historia. ¿Fue realmente un mal augurio el accidente, o fue una excusa conveniente para evitar el peligroso viaje? Algunos estudiosos especulan que Erik podría haber sabido más sobre Vinland de lo que dejó entrever, quizás incluso visitándola antes que Leif, pero prefirió mantener ese conocimiento en secreto. La verdad sigue siendo esquiva, enterrada en la mezcla de mito e historia que caracteriza las sagas. La muerte de Erik, al igual que gran parte de su vida, está envuelta en misterio. La fecha exacta de su muerte no está registrada, pero se cree que ocurrió alrededor del año 1003 de la Era Común. Las sagas sugieren que murió en Groenlandia, posiblemente a causa de una epidemia que arrasó los asentamientos. Sin embargo, otra versión sostiene que Erik murió a causa de una lesión grave, ya sea por una caída o durante un conflicto. Las circunstancias de su muerte han dado lugar a varias interpretaciones. Algunos ven en ello un final apropiado para un hombre cuya vida estuvo marcada por la violencia y el exilio, una muerte que no llegó en batalla, sino como resultado de un entorno implacable y hostil que eligió como hogar. Otros creen que su muerte fue pacífica, rodeado de su familia en la tierra que tanto luchó por colonizar. Uno de los misterios perdurables de la vida de Erik el Rojo es el destino de sus asentamientos en Groenlandia. Durante siglos después de su muerte, estas colonias nórdicas prosperaron, pero para el siglo XV habían desaparecido misteriosamente. La razón de su declive sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. ¿Fue debido al cambio climático, a encuentros hostiles con las poblaciones indígenas o al aislamiento económico? Si bien todos estos factores probablemente desempeñaron un papel, la causa exacta sigue siendo desconocida, agregando otra capa de misterio a la historia de Erik.